Nuevas medidas contra el COVID-19 en Estados Unidos debido al avance de la variante Delta en el país. Más de 4 millones de trabajadores del gobierno federal deberán mostrar una prueba de vacunación contra el COVID-19 o someterse a pruebas de manera regular. Además, Joe Biden pedirá al Pentágono que añada la de COVID-19 a la lista de vacunas obligatorias para los militares estadounidenses. Miles de guatemaltecos exigieron la dimisión del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general en una jornada de marchas y bloqueos. Esto tras el despido del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, considerado una figura clave en la lucha contra la corrupción en el país. Hoy, 29 de julio, es el día de sobregiro de la Tierra. La humanidad ya consumió todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año. Incluso algunos países están sobregirados desde hace meses. Chile, por ejemplo, está en deuda desde el 17 de mayo. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Iniciamos en Estados Unidos, donde los más de 4 millones de trabajadores del gobierno federal deberán mostrar una prueba de vacunación contra el COVID-19 o de lo contrario someterse a pruebas de manera regular. Esto ante el avance de la variante Delta que ha impulsado el aumento de contagios y hospitalizaciones, particularmente entre los no vacunados. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también pedirá al Pentágono que añada la del COVID-19 a la lista de vacunas obligatorias para los militares estadounidenses desplegados en todo el mundo. Biden también propuso incentivos de $100 a quienes se vacunen. Cada uno de los empleados federales tendrá que dar fe de su estado de vacunación. Quienes no lo certifiquen o quienes no estén vacunados estarán en la obligación de llevar tapabocas sin importar dónde trabajen. Hacerse pruebas 1 o 2 veces por semana para ver si han contraído el virus, mantener el distanciamiento social y en general no les será permitido desplazarse para ir al trabajo. Para hablar sobre el anuncio del presidente Joe Biden de la vacunación obligatoria para empleados federales, quiero saludar en este momento a César Grajales, director nacional de Asuntos Públicos de Delivery Initiative. Gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Le pregunto, señor Grajales, si puede el gobierno de un país, en este caso el de Estados Unidos, a obligar a sus empleados a tomar una medicina o una vacuna. ¿Cómo recibe usted estos anuncios del presidente Biden? Bueno, varias cosas. Primero que todo, hay que recordar que estamos hablando de empleados federales. En este aspecto, pues como si fuera una empresa privada, en este caso el gobierno, pues tiene lineamientos y reglamentos con sus empleados y tiene la potestad de requerirle a los empleados algo que consideran que es importante para el desarrollo de su trabajo y para mantener a los cotrabajadores pues saludables. En este aspecto estamos hablando más que de una medicina, pues de una vacuna, que es algo preventivo. Lo interesante de todo este tema es que yo creo que ambos partidos han manoseado muchísimo el tema de la vacuna, el tema de la pandemia, y entonces se ha creado esta situación donde hay un montón de gente que no se quiere vacunar porque tiene miedo, porque tiene dudas, porque quizá no entiende el proceso de la vacuna, cómo fue hecha, pero hay varias cosas importantes que resaltar. Muchas veces tomamos medicinas o medicamentos o vacunas que han usado un muestreo muchísimo más menor del que ya hay en este momento. Recordemos que originalmente para que fuera aprobada la vacuna como algo de emergencia fue corto, pero ahora ya hay cientos de millones de personas alrededor del mundo que ya se vacunaron y no deberían de tener este temor. Ahora, César, ¿crearán estas medidas mayor división política y polarización entre demócratas y republicanos que tienen visiones muy distintas de la importancia de la vacunación, en este caso contra el COVID-19? Rápidamente, por favor. Sí, bueno, espero que no, pero obviamente, reitero, esto lo han politizado a ambos lados. Tristemente, el día de hoy, por primera vez, el presidente reconoció que la administración pasada, encabezada por el Partido Republicano, son los que desarrollaron la vacuna. Él mismo lo dijo hoy, y que ellos ahora en la administración, siendo control de demócratas en la Cámara y la Casa Blanca, son los que están administrando estas vacunas. Yo creo que ahorita lo importante es que la gente entienda que es importante vacunarse.
César, gracias por su tiempo y por estar con nosotros en France 24. Feliz resto de noche. Miles de guatemaltecos salieron a las calles en todo el país para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal general tras el despido de un conocido fiscal anticorrupción. Las protestas cobraron fuerza desde que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, destituyó la semana pasada a Juan Francisco Sandoval, quien era el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Una medida que provocó que Washington suspendiera la colaboración con el Ministerio Público guatemalteco. El gobierno descaradamente se ha quitado la careta de estar a favor de la justicia y sacan al último baluarte que está peleando en contra de la impunidad en Guatemala. ¿Significa entonces que estamos en manos de la delincuencia? Hoy es 29 de julio y nos quedan ya 5 meses hasta el final de este año, pero la humanidad ya ha consumido más recursos naturales de lo que el planeta puede regenerar en un año. La herramienta utilizada para calcular este llamado día de sobreejido fue creada en los años 90 por una ONG estadounidense, pero hoy su metodología está puesta en duda. Veamos por qué. Es un indicador del que oímos hablar todos los años. El día del sobregiro marca el día en que la humanidad agota todos los recursos naturales que la Tierra puede generar anualmente. Durante los últimos 30 años, esta fecha no ha dejado de acelerarse, salvo por una pausa temporal al inicio de la pandemia de COVID-19 el año pasado. En 1990, el día de sobregiro cayó el 10 de octubre, pero este año estaremos viviendo a crédito desde el 29 de julio. Según la red Global Footprint, el día del sobregiro se calcula dividiendo la biocapacidad del planeta por la huella ecológica de la humanidad. Sin embargo, esta metodología está puesta en duda por los científicos. Afirman que el cálculo no toma en cuenta los recursos minerales ni los espacios necesarios para la biodiversidad, ni siquiera los residuos plásticos. En el cálculo de la huella ecológica se tiene en cuenta la capacidad de absorción de residuos, pero el único residuo que se tiene en cuenta es el CO2 y hay otros residuos que se producen. Los expertos también advierten que centrarse en el mundo en su conjunto y no en países concretos diluye la gravedad del problema. Este mapa muestra en rojo los países que consumen en exceso los recursos naturales. Los que están en verde tienen una reserva de biocapacidad, pero son pocos. A pesar de sus imperfecciones científicas, el día del sobregiro sigue cumpliendo su objetivo: alertar al público sobre la importancia de salvar los recursos naturales de la Tierra. En Francia ha surgido una nueva polémica en torno al pase sanitario que entrará en vigor el próximo 9 de agosto. En esta ocasión son los franceses en el extranjero quienes se quejan de los problemas que tendrán para homologar las vacunas no aceptadas por la Unión Europea. El gobierno había prometido un plan de vacunación para expatriados que afirman no se ha cumplido. Rodrigo Sedano tiene más detalles. La vacunación contra el COVID-19 se está tornando en un problema para los franceses que están en el exterior. Muchos tienen ya la pauta completa en sus países de residencia, pero sus vacunas no son reconocidas por la Agencia Europea del Medicamento. El gobierno francés había prometido una estrategia para inocular a los expatriados con vacunas homologadas, pero la estrategia no ha llegado. Así lo hacía saber al gobierno la senadora de los republicanos Évelyne Guénaud-Garabedian el pasado 13 de julio. En enero de 2021 había sido anunciado un plan de vacunación para los franceses en el extranjero. Sin embargo, Francia no ha enviado las dosis a los países en los que no se ha comenzado una vacunación con vacunas homologadas. Por ejemplo, Argentina, que vacuna con Sputnik y Sinopharm. El mayor problema llegará en agosto con la aplicación del pase sanitario, que instaurará un QR para las personas vacunadas en Francia o en otros países de la Unión Europea. Para los casi 3 millones de expatriados, por el momento no hay solución para conseguir ese QR si no han sido inmunizados con las vacunas aceptadas por la Agencia Europea del Medicamento. La propuesta para algunos debería pasar por ampliar el reconocimiento de vacunas. La aplicación del pase sanitario debe incluir completamente a los franceses en el extranjero. Gobierno de Francia, es hora de actuar para que Francia reconozca por completo las vacunas aprobadas por la OMS. Por el momento, el gobierno de Emmanuel Macron no ha dado una respuesta a este caso. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros para más actualizaciones de noticias.